Sí, perdón, de los que recuerdo era el modelo desarrollista, el modelo tradicional y el modelo activo, si no mal recuerdo. Perfecto, muy bien. Vimos esos tres modelos, ¿verdad? Lo que viene siendo el modelo pedagógico tradicional, el modelo activo, el modelo desarrollista. Perfecto, muy bien. Bueno, esta parte es muy relevante porque estamos tratando de caracterizar qué es lo que nosotros llamamos un modelo pedagógico, que son justamente, como lo dice Flores, las representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas. ¿Qué es esa corriente pedagógica? Pues bueno, ya más técnicamente decimos que es un movimiento, que es un grupo de teorías que se caracterizan siempre por tener una línea de pensamiento e investigación en el campo educativo, que tienen aportes permanentes, que tienen cierta solidez y presencia en un determinado tiempo, sus discursos. Entonces, a veces hablamos del término de, por ejemplo, corrientes pedagógicas, nos referimos al conductismo. Otras veces hablamos de corrientes pedagógicas y nos referimos al cognitivismo, al constructivismo. En fin, podemos encontrar que en diversos estados del tiempo, de la historia, de la educación, se han construido teorías que tratan de explicar cómo crear una práctica docente, cómo se enseña, cómo se aprende, qué herramientas utilizar, qué instrumentos, y entonces surge así la noción de modelo pedagógico. Y ese modelo pedagógico que comentamos la sesión pasada tiene varios elementos. ¿Quién recuerda qué elementos tiene un modelo pedagógico? Uh-huh. ¿Quién recuerda qué modelos? Los elementos que tiene el... Esa es la pregunta, ¿verdad? Ajá. Sí. Exactamente los elementos que tiene. El propósito, los contenidos. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Uno de ellos, y muy importante, en efecto, es ¿Quién? el propósito. Ajá, ¿Sí? también. Sí. Los contenidos, la secuenciación, ¿verdad? La La manera metodología. en que El vamos actuando, método, el método, así es, perfecto. los recursos. Los recursos, así es. Y los sujetos que en este caso siempre vamos a pensar el papel que juega, por ejemplo, el alumno, el papel que juega el docente, ¿sí? A ello nos referimos, al alumno y al docente. Pero además tendríamos que decir que al centro del modelo pedagógico hay como una visión muy específica de lo que nosotros tenemos, por ejemplo, como de lo que entendemos por cultura, de lo que entendemos por sociedad, de lo que entendemos por ser humano. Y entonces podemos ver cómo el modelo pedagógico de alguna manera se basa en un modelo con influencia de la filosofía, de la sociología, de la antropología, ¿sí? Porque ahí está en el centro. ¿Cómo definimos al ser humano? ¿Cómo entendemos la cultura? ¿Cómo entendemos la sociedad? ¿Cuál es el tipo de ser humano que deseamos nosotros formar? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, pues esta es la base. Entonces, hablamos de los primeros tres modelos, que son como tres modelos muy conocidos, el modelo tradicional. Y decíamos, modelo tradicional o contemporáneo, porque decimos que es tradicional, pero sigue estando presente en nuestros días en el salón de clase, en el aula. Muchas de las clases de maestría han sido tradicionales, otras no. Han tenido la oportunidad de trabajar probablemente con el profesor Ademir, tal vez con la doctora
Natalia Bustos Carrillo, tal vez, con la doctora Gladys, que a lo mejor buscan una visión más constructivista y a lo mejor han tenido otros profesores que somos más tradicionales, ¿sí? Entonces, hay siempre una variedad de modelos que seguimos. Este modelo tradicional, que es al mismo tiempo un poco contemporáneo. Después tenemos el modelo activo y el modelo desarrollista. Vimos estos tres primeros modelos y entonces ahora nos vamos a centrar en otros tipos de modelos, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente tipo de modelo en el que nos vamos a centrar? Va a ser el modelo de la escuela histórico-cultural, ¿sí? El modelo de la escuela histórico-cultural. Entonces, para ello voy a permitirme compartir para todos ustedes algunas diapositivas que nos van a servir de apoyo, un diagrama que nos va a ayudar a explorar estos módulos, ¿ok? Voy a dejar de compartir la cámara y ahora voy a compartir la pantalla. Y creo que ya se ve por allá, espero que sí. ¿Correcto? Sí, doctor, Sí, ya se ve. doctor, sí, ya se ve. Muy bien, bueno. Este es el modelo histórico-cultural, ¿sí? Un modelo, recordemos, siempre al centro está la cultura, bueno, primero el ser humano, la cultura y la sociedad, ¿sí? ¿A quién está dirigido? Pues está pensado a las personas, al individuo que se realiza como un sujeto, donde asume que el aprendizaje proviene de la cultura y que el sujeto es producto de la historia. Entonces, cuando digo a quién, a lo mejor ya ustedes identificaron que este modelo está ampliamente influenciado por qué autor. ¿Qué autor aparece de manera natural? ¿O qué corriente han estudiado en la maestría? ¿Mm? ¿Verdad? Esto se parece un poco a aquellas ideas que tuvo Lev Vygotsky, ¿verdad? ¿Cierto? Esas ideas que tuvo Vygotsky en la tercera década del siglo pasado. Esta visión de que el aprendizaje proviene de la cultura y que además el sujeto, la persona, es producto de la historia. Tanto a nivel global, cuando nos referimos a la sociedad, como también a nivel personal, cuando nos referimos a la persona. Nosotros nos vamos construyendo y reconstruyendo a través de nuestra propia historia personal. ¿Cuál es el propósito? Pues el poder cualificar las capacidades de los escolares sobre su zona de desarrollo próximo. Ese es el propósito, ¿sí? Cualificar las capacidades de los escolares sobre su zona de desarrollo próximo, ¿sí? Es decir, vamos a pensar no solamente en el ahora, sino en el que puedo ser. ¿Cómo puedo ser si logro potencializar las habilidades que tengo, las actitudes que poseo, los conocimientos que voy adquiriendo? Bueno, los contenidos, ¿el qué? Pues es organizar asignaturas para pensar en forma creadora y partiendo de la práctica. Esos son los contenidos, ¿sí? Una mirada hacia la creatividad y desde luego sobre la realidad misma que vive el individuo. Hay una secuencia que depende desde luego de este contexto, pero que particularmente se da por genotipos, por un aprendizaje y por un desarrollo independiente. ¿Cuál es el papel del docente?
Pues el docente busca posibilitar los ambientes, los procesos de desarrollo como mediación cultural que hace a través de la escuela. De hecho, esta es la manera en la cual Vygotsky, si ustedes recuerdan, define cómo es que la cultura se va transformando a través de ese proceso de mediación. ¿Cómo? Pues acercando actividades rectoras según la vida del individuo, es decir, actividades que estén ligadas al contexto, al desarrollo en que cada persona se desenvuelve, como el juego, como lo social, como el trabajo, como primero lo social y luego lo psicológico. ¿Con qué recursos? Pues la mediación del lenguaje es uno de los principales recursos. ¿Qué esperamos lograr? ¿Qué es lo que nosotros esperamos evaluar? Pues la construcción de teorías, la abstracción de esas teorías que nacen de la realidad, que emergen de la realidad, de donde se desarrolla la persona, hasta la construcción de una teoría jerarquizada por los conocimientos científicos. Entonces, esta es una visión de la escuela histórico-cultural. ¿Sí? ¿Qué les parece? Pregunta, ¿esto se parece un poco a la nueva escuela mexicana? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay algún parecido? ¿Encuentran algo en común con la nueva escuela mexicana? Sí, que se centra como en la cultura, que proviene de la cultura, y ahorita pues la nueva escuela mexicana toma elementos de pues el entorno de los niños, como la cultura, las tradiciones, las costumbres. Es decir, si nosotros observamos, la nueva escuela mexicana no es este modelo, pero como muy bien lo dice usted, hay puntos en común. Y desde el inicio podemos hablar de asumir el rol que juega la cultura en el aprendizaje y cómo también la persona se ve como ese producto de la historia. De hecho, estos dos argumentos forman parte del fundamento pedagógico que tiene la nueva escuela mexicana, aunque no son los únicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este modelo de la escuela histórico-cultural? No, profe. Muy bien. Esta, desde luego, no es la única forma de verlo, porque además tenemos otro modelo. El modelo de la pedagogía crítica. ¿Sí? Este modelo, el modelo de la pedagogía crítica, es un modelo distinto. Hay puntos en común, desde luego, con el modelo de la escuela histórico-social, pero en esencia es distinto. En este modelo hablamos de la escuela como ese espacio democrático para la transformación social. Así entendemos a la escuela. La escuela, veamos que el centro ahora no es solamente el ser humano, no es solo la sociedad, no es solo la cultura, sino que también es la escuela. ¿A quién está dirigido? A alumnos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Alumnos activos. ¿Cuál es el propósito? Pues se busca desarrollar la autonomía, una autonomía racional, pero además formas democráticas de la vida social. ¿Sí? Formas democráticas de la vida social. ¿Sí? A través de contenidos que estén vinculados a la vida social. De hecho, yo me atrevería a decir más, que emerjan estos contenidos prácticamente de la vida social, de la vida que se tiene en sociedad, de la realidad
que vive el individuo. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, la manera en la cual se organizan los contenidos es a través del contexto. Es a través del contexto la manera en la cual se lleva a cabo la organización del contenido. ¿Sí? A través del contexto. Y entonces aquí hay una conexión muy natural porque es esta adecuación de los planes y programas de estudio, de los currículums, a la realidad que viven los estudiantes en las comunidades, en las poblaciones, en general, en su contexto. Y lo que buscamos entonces es que de esas problemáticas, de esas necesidades que surgen desde el contexto, nuestros estudiantes puedan construir sus aprendizajes. Y entonces ahí tenemos una característica del profesor, ¿sí? ¿Cuál es la característica del profesor? Pues la característica del profesor se centra justamente en la idea de que busca ser un líder que pueda dinamizar, que pueda dar una dinámica a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero además, estos procesos de enseñanza y aprendizaje van a conectarse también con la realidad que vive el estudiante, con las problemáticas que el estudiante enfrenta. Y voy a decirlo así, con la defensa de los derechos, de la justicia que puede ejercer el estudiante. Y claro, buscamos entonces que el docente pueda ser un mediador, ¿sí? Que el docente se convierta en ese mediador al que estamos haciendo cita. ¿Cómo? A través de la autorreflexión, a través de esta reflexión crítica, a través de la participación, a través de la investigación, acción, ¿sí? Pero esencialmente a través de este tema de la reflexión crítica en realidad tiene como práctica la visión de Paulo Freire cuando se refiere a desarrollar la conciencia del ser humano, ¿sí? ¿Qué recursos usamos? Pues el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. ¿Y qué es lo que nosotros aspiramos? Nosotros aspiramos a transformar la realidad, a que a través de la educación, a través del acto educativo, se pueda llevar a cabo una transformación de la sociedad. Esa es la mirada justamente de este modelo de pedagogía crítica. Y entonces aquí me detengo un momento para hacer una pregunta muy directa a todos ustedes y decirles, bueno, ya observando estos dos modelos más, ¿a cuál se parece más la escuela mexicana? ¿De qué elementos toma de un modelo o de otro? ¿O a cuál se parece más? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Cuál les parece que sea el más parecido, el más semejante? A mi parecer, doctor, considero que el modelo en la pedagogía crítica, ya que pues dice ahí que retoma
el contexto en el que se encuentra el alumno. Este, mm, bueno, busca un desarrollo de pensamiento crítico. Desde luego, no puedo decir que al 100%, ¿verdad? Pero pues en un porcentaje, pues sí retoma de ese modelo. Y pues el papel del docente, pues es crear esos procesos de aprendizaje en el alumno sin que, bueno, que como dice, que sea dinámico, que busque la manera de cómo lograr el aprendizaje del alumno, eh, pues a través de las actividades que uno va planeando. No Esa- tanto como el alumno como solo receptor, sino que busque dinamizar los procesos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Es decir, podemos ver, aunque probablemente una parte, una parte de lo que se dice en la propuesta eh, del modelo eh, eh, que nosotros podríamos llamar el modelo histórico, creo que le llamamos el modelo histórico-cultural, ¿sí? Aunque las primeras definiciones de cómo entender el aprendizaje, de cómo entender el papel de la cultura y de la sociedad son semejantes a las de la nueva escuela mexicana, después podemos ver, ¿sí? Después podemos ver justamente cómo la visión crítica de Paulo Freire, y muy especialmente, lo digo de Paulo Freire, va a ser una visión que es esencial para la construcción del modelo educativo eh, que actualmente tenemos en México, ¿no? Entonces, podríamos decir que la nueva escuela mexicana de alguna manera toma como base elementos del modelo pedagógico histórico-cultural, pero probablemente es un poco más adecuado ponerla en la posición de ser justamente eh, un modelo crítico, ¿sí? Y bueno, aquí, hablando de este modelo crítico, tendremos que decir que es un modelo crítico, al menos en intención, ¿sí? Habrá que evaluar próximamente si al llevarse a la práctica, al implementarse y después al ver los resultados que se tienen de este modelo, realmente sigue este comportamiento. Pero al menos en la propuesta parece ser que es un modelo crítico. Ahora, las pedagogías críticas es un campo de conocimiento muy amplio. Probablemente en algún seminario ya antes les han hablado de Simón Rodríguez, ya antes les han hablado de José Martí, de José Vasconcelos, ya antes les han hablado de José Carlos Mariátegui, muy especialmente de Paulo Freire o de Franz Fanon, por mencionar algunos de los muy variados autores que hablan sobre ello. Pero muy probablemente el modelo mexicano, me refiero al modelo actual, está fuertemente influenciado por el pensamiento de Paulo Freire, por la manera de ver la educación de Paulo Freire. Y entonces me gustaría que todos pudiéramos ver un video corto que nos habla justamente sobre la obra de Paulo Freire y su pedagogía. Es un video que hacen en un programa de docentes en Argentina. Eh, entonces, bueno, está en español y podemos escucharlo con atención. Invito a todos y a todas a escucharlo con atención para después hacer algunas reflexiones sobre lo que ahí se dice. ¿Ok? Entonces, voy a apagar un poco mi cámara y voy a permitirme compartir esto que dice Paulo Freire documental. A ver si ya se veía. ¿Correcto?
A ver si escucha bien. Particular porque con este programa inauguramos un ciclo de documentales que vamos a ir poniendo en el aire a lo largo del año y que está basado en la vida de personalidades de la educación que han realizado grandes aportes al desarrollo de la educación. Puntualmente, en el caso de hoy, vamos a poner como primer documental sobre la vida de Paulo Freire. Creo que está de más para cualquier educador reseñar quién es Paulo Freire, es un ícono en la educación y particularmente en la educación latinoamericana, ¿no? Todo el programa va a estar dedicado a desarrollar el documental sobre la vida de este gran pensador y educador. Una anécdota conocida cuenta que fue una mañana de sol en su casa de Recife cuando un niño comenzó a ser alfabetizado. Con una ramita, su padre empezó a trazar en la tierra las palabras que hasta entonces su hijo solo pronunciaba y que formaban parte de su mundo. Este niño luego se convertiría en el alfabetizador más importante del Brasil y, por sobre todo, en uno de los pedagogos más relevantes de todos los tiempos. Es indudable que la anécdota ilustra con simpleza y con claridad la esencia de su pensamiento pedagógico. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1929 en Recife, capital del estado de Pernambuco, una de las zonas más pobres de Brasil. En su juventud estudió Derecho en la Universidad de Recife, profesión que abandonaría al poco tiempo para dedicarse a dictar clases de portugués en escuela secundaria, y comenzando así su trayecto en el campo educativo. Saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su... de los 60, en el contexto de discusión que traen las teorías del reproductivismo y que trae el propio pensamiento latinoamericano respecto a una crítica a la escuela estatal y al sistema educativo. Con la pedagogía del oprimido, que es un texto que sale publicado en los años 70, en ese libro no aparece la palabra profesor, no aparece la palabra escuela. Desde ese Freire al último Freire, que es el secretario de Educación en San Pablo y que tiene el último texto publicado de Paulo Freire se llama Pedagogía de la Autonomía, y Pedagogía de la Autonomía es un texto dirigido a los maestros y a las maestras y maestros de la escuela pública. Entonces hay un trayecto ahí, que es no un cambio radical en el pensamiento freiriano, sino más bien una búsqueda permanente de coherencia. La búsqueda de coherencia constante con los ejes principales del pensamiento de Paulo Freire lo lleva a una modificación permanente de las propuestas concretas, ¿sí? Pero el eje fundamental, que es el cómo la pedagogía puede contribuir a la construcción de una sociedad de iguales, de una sociedad radicalmente democrática, ese es el eje de Freire, lo lleva a que la propuesta concreta pedagógica se vaya transformando. En el escenario de los 90, de hegemonía neoliberal en el continente latinoamericano, Freire, en vez de decir no a la escuela pública, va a decir defensa de la escuela pública, pero vinculada a su transformación profunda. Uno de los principales aportes de Freire a la educación fue su crítica a la pedagogía tradicional, en tanto esta no proporcionaba un ambiente abierto y democrático en el cual desarrollar las herramientas para formar sujetos críticos y pensantes. E foi exatamente a partir de aí que eu hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. La educación bancaria es básicamente una crítica a la pedagogía autoritaria. Una pedagogía centrada en la figura del maestro y no centrada en la figura del alumno. Una pedagogía donde los contenidos eran impartidos de manera directa desde arriba hacia abajo. Una pedagogía que no tomaba en cuenta la experiencia y el conocimiento de los estudiantes, ni tampoco su deseo y sus expectativas. La crítica a la educación bancaria fue muy importante porque en América Latina la educación pública nace como un intento de incorporar especialmente a los sectores populares en la construcción de un Estado-nación. Pero al hacerlo se hace de manera violenta, como muchas construcciones de los Estados-naciones, afectando profundamente la experiencia y la cultura de las personas que se incorporan a la escuela. ¿Por qué? Porque se pensaba en un ciudadano homogéneo cuando el ciudadano es diverso.
Freire, al traer una noción de diversidad cultural o multicultural, al traer una hipótesis de educación liberadora y al criticar la educación autoritaria, nos ofrece una alternativa que en las escuelas debería ser la alternativa, la única posible, que es dejar librados los espacios educativos a la construcción colectiva del conocimiento. A partir de estas concepciones de la educación, uno de los principales temas de atención para Paulo Freire fue el alto índice de analfabetismo de Brasil, teniendo en cuenta siempre la importancia de saber leer y escribir, la participación ciudadana de las personas y sobre todo en su inclusión social. El de Freire no era un método rígido para aprender a leer y a escribir, sino que se enmarcaba en una pedagogía que buscaba la inserción crítica de las personas en el mundo, a partir de la toma de conciencia de la realidad que los rodea. Por eso, si bien su experiencia fue con adultos, sus ideas en torno a este tema tienen que ver con una concepción de la alfabetización y, en última instancia, de la educación más general. Para mí, un aspecto profundamente innovador de las ideas de Freire es el hecho de que empezamos a leer mucho antes de concurrir a la escuela y de tomar contacto con la palabra escrita. Freire dice, los seres humanos leemos la realidad desde que nacemos. Con esto significa que empezamos a construir representaciones de los hechos, de los acontecimientos, y esas representaciones no solo indican cómo interpretamos el mundo, sino que incide fuertemente en cómo vamos a actuar sobre él. La pregunta que podríamos hacernos en este caso es, si leemos la realidad, en el sentido, si conocemos la realidad por el mero hecho de vivir, ¿para qué o por qué es necesaria la educación escolar? Y acá viene otra idea central de Freire. Lo que él nos plantea es que esa primer lectura de la realidad natural, de la realidad social, de la propia realidad personal, es una lectura ingenua, una lectura que se queda en la superficie de los hechos. Y precisamente lo que debe hacer la escuela, en todos sus niveles y en todas sus modalidades, es partir de esta lectura ingenua y provocar su reconstrucción, convertirla en una lectura crítica. En la década del 60, Freire fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando alfabetizó a 300 trabajadores en tan solo 45 días. En respuesta a este experimento, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. Freire diría, lo que llamamos desastres naturales, inundaciones, por ejemplo, de hecho sí son provocados por la naturaleza, pero las consecuencias de esos desastres naturales no son naturales, sino creados por el propio hombre, porque a quienes más afectan es siempre a los sectores más postergados de la sociedad. Este es el tipo de cosas que la escuela puede y debe retomar a lo largo de todo el proceso. Y básicamente referido a la alfabetización, Freire dice, si nosotros enseñamos a leer y escribir, no con palabras arbitrarias, sino con las palabras que reflejan la experiencia real y cotidiana, la experiencia concreta de los alumnos, lo que lograremos entonces es precisamente esta relectura de la realidad, esta posibilidad de comprender, por ejemplo, como también lo señala Freire, que el mundo social no nos es dado, sino que es una construcción humana. Y si percibimos que hoy vivimos en un mundo de desigualdad y de injusticia, esto, a través de la propia acción de los hombres, puede ser transformado básicamente.
de Estado, Freire tuvo que exiliarse debido a sus ideas innovadoras y profundamente comprometidas acerca de la educación. Aquel año, Paulo Freire publicó Educación como práctica de la libertad, y fue a partir de la repercusión de este libro que se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard. Ningún tema puede ser más adecuado para quien se atreve a enseñar que el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender. Luego, durante la década del 70, Freire brindó asesoramiento educativo a varios países de África que estaban atravesando su proceso de independencia y tuvo una participación significativa en Guinea-Bissau. Yo diría que una idea central es anunciar o denunciar el carácter político ideológico de la acción educativa. Freire no considera que la educación es una mera cuestión técnica, sino que tiene implicancias muy profundas en la vida individual y en la vida social. Y en tanto acto político, desnuda el mito de la asepsia o de la neutralidad educativa. Y él plantea que los docentes, en cada una de nuestras actuaciones en el aula, estamos contribuyendo, bien sea a la liberación o a la domesticación de los seres humanos. De modo que, querámoslo o no, somos transmisores de ideología. De ahí la importancia de tomar conciencia de esta situación para tener muy en claro al servicio de qué estamos. Yo estoy convencido de que la práctica educativa, enquanto una práctica política, jamás neutra, que hace con que el educador o la educadora sea un político o una política. No hay una educadora en el aire. Que esta práctica por el mismo tanto puede ser una práctica que envuelve un sueño de liberación, como puede ser una práctica que trabaja consciente o inconscientemente por una inmovilización de la historia y, por lo tanto, por la adaptación de los educandos al contexto, en lugar de invitarlos a transformar el contexto. En los 80, Paulo Freire regresó a su país natal después de 16 años de exilio. Durante un tiempo se dedicó a escribir acerca de sus reflexiones como pedagogo, después de tantos años de experiencia. Asimismo, participó en la creación del Partido de los Trabajadores. A finales de esa década, en 1989, Freire asumió como secretario de Educación de San Pablo, el municipio con el sistema educativo más grande de América Latina, cargo desde el cual pudo intervenir en la realidad educativa a partir de sus ideas y sus prácticas pedagógicas. La cuestión central que se nos plantea a nosotros, educadoras y educadores, es la de cómo hacer para, partiendo del contexto histórico y tomando distancia de nuestra práctica, desentrañar de ella su propio saber. Los obstáculos epistemológicos, ideológicos, políticos que la práctica plantea. Y ahí entonces el análisis teórico se da a partir de la comprensión del desnudamiento que se hace de la práctica misma. Freire supera la dicotomía porque él es un pensador dialéctico. Y entonces no procura integrar teoría y práctica, sino que respeta la unidad intrínseca que hay entre teoría y práctica. Con esto quiero decir que lo que nos ha legado es una sólida conceptualización sobre la cuestión educativa, pero que no se queda en el plano especulativo, sino que desemboca en una propuesta pedagógico-didáctica. Me parece a mí que esa vinculación teoría-práctica está vinculado al pensamiento de Freire en lo político-pedagógico. Ahora bien, desde esa perspectiva voy a responder viendo lo que pasó en la única experiencia en la vida de Paulo Freire donde él
tuvo que aceptar, como siendo miembro fundador del Partido de los Trabajadores en Brasil, ser secretario de Educación en la Municipalidad de Sao Paulo entre 1989 y tenía que terminar en 92, terminó en 91 él y continuó su equipo hasta el 92. Democratizar la escuela. Y para eso trataron de crear un modelo por el cual los niños y las niñas, las familias, la gente que trabajaba en la escuela, el personal de maestranza, hasta el personal de cocina, hasta los profesores y profesoras, escogían el director de la escuela. Esto tenía muy pocos requisitos, que el director de la escuela tuviera 2 años de antigüedad, etc. Este fue un proyecto revolucionario para crear un modelo centrado en la escuela de descentralización y con un liderazgo carismático y efectivo y competente, creado a partir de que la gente sabe con quién quiere trabajar y quién quiere que sea el líder. En el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo, y redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Educadores y educandos cointencionados hacia la realidad se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no solo de descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este conocimiento. En ese escenario hay un elemento que es la importancia y la centralidad del lugar del educador. Freire liga esto a la importancia de que no solamente es necesario escuchar la voz del educando, sino que también el educador tiene que hablar, es decir, tiene que poner en juego su propia posición. Hace falta una autoridad para poder autorizar. Los educandos necesitan ser habilitados para su participación en el mundo simbólico y en el mundo cultural. En esa habilitación tiene que haber una figura de autoridad que sea la que habilite. Por eso el lugar del educador, que es un lugar también vinculado al lugar del Estado, ¿no? El educador, por eso el educador es el educador del espacio, en el espacio público. La figura del educador es central. No sea cosa que, porque desaparezca esa figura de autoridad, en términos de miedo al autoritarismo, recuperar la idea de autoridad no sea cosa que dejamos a los niños, a los jóvenes y adultos, como dice Hannah Arendt, librados a la tiranía del grupo. En ese lugar hay un sentido por el cual la voz de la importancia del educador viene ligada a la responsabilidad que él asume al educar. Se educa para algún proyecto de futuro, se educa para alguna perspectiva de sociedad. Hay una frase muy linda de Freire para terminar este encuentro que que Freire, remarcando esta posición del educador, dice: el educador tiene un sueño y no tiene derecho a renunciar a él. No es igual al educando, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar y el educando tiene que aprender, ¿no? La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que hay una práctica democrática, pero depende de ciertas calidades que el profesor tiene que crear, ¿no? Como esta, de no tener vergüenza de no saber, de no conocer alguna cosa que el educando le pregunta, como por lo tanto la calidad de la humildad. La presencia de Paulo Freire en las escuelas debería ser una presencia que protege la autonomía escolar y la autonomía del maestro y la maestra especialmente, porque son mucho más que los maestros, y que además les permita a ellos desarrollar nuevas perspectivas a partir de su creatividad. Pero hay una segunda razón. Estamos hablando de Paulo Freire, un genio del siglo XX, una persona que con sus grandes intuiciones desarrolló nuevas perspectivas. Su pedagogía al oprimido en inglés solamente vendió 750.000 de libros, ha traducido más de 50 lenguas, la han leído todo el mundo, ha cruzado disciplinas, es el responsable de la creación de la famosa pedagogía crítica, etc. Entonces, cuando uno ve a este hombre, una pregunta que yo le hice a él, por yo trabajé muy cercanamente con él,
es la siguiente: ¿cuál es el sentido tuyo? ¿De dónde venís? Y su respuesta fue fascinante. Dijo: cuando yo era un niño, sentado a la sombra de un árbol de mango, escribía con un pedazo de un palito en la tierra palabras y letras, y escribía números y soñaba. Y soñando yo quería ser un maestro. Cuando uno piensa esta interesante contradicción de un sujeto extraordinariamente fuera de cualquier categoría, que quiere ser maestro, es una reevaluación de la tarea del maestro. La maestra es excepcional. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tal les parece este video, maestras? Maestros. ¿Qué opinión les da este video sobre la obra, sobre el pensamiento de Paulo Freire? Maestro Carlos, ¿le gustaría participar, dar su opinión? Sí, doctor, claro que sí. Pues a mi parecer, creo que fue un gran pedagogo. Eh, Vio las cosas de manera totalmente diferente y yo creo que el contexto en el cual vivió en su niñez, un contexto muy precario, creo que le ayudó mucho a la formación de él, ¿no? Y sus formas de pensar, como dice, un soñador. Y de igual manera me quedo con la última reflexión que hizo la persona que estaba hablando, ¿no? De que, cuál era su visión, algo así, ¿no? De que estaba sentado en un árbol de mango, ¿no? Y empezaba a escribir en la tierra, ¿no? No, palabras y números, ¿no? Y empezaba a soñar. Y yo me pongo a pensar, ¿no? En las situaciones que vivimos en las escuelas y precisamente lo que vivimos con ellos, y hace alusión al contexto, ¿no? Nosotros nos tenemos que enfocar al contexto. Cada contexto es diferente y para que sea significativo, pues tenemos que partir de ahí, ¿no? Para que los alumnos le encuentren significado y esto sea pues un aprendizaje que lo lleven para la vida, ¿no? Que tenga un sentido, ¿no? Un sentido de ser. Muchas gracias, maestro Carlos. Maestra Karina, ¿qué opina usted? ¿Cuál será la parte que la nueva escuela mexicana, después de ver este contexto, qué será lo que usted identifica que la nueva escuela mexicana toma del pensamiento de Paulo Freire? De una u otra manera, concuerdo también con mi compañero porque realmente la Escuela Nueva Mexicana pretende, ¿no? El construir y transformar a los alumnos, ¿no? Con un pensamiento crítico humanista, así como lo fue Pablo Freire. Y pues ahora sí que en base a también las metodologías, ¿no? Que se implementan dentro de la Escuela Nueva Mexicana, y con ello pues también relacionándolo a, pues ahora sí que a la comunidad, a la escuela, al contexto social, cultural. Ahora sí que todo va de manera interrelacionada, ¿no? Porque de una u otra manera el pensamiento, cuando uno pues ahora sí que desde la manera, desde que uno ve, ¿no? La perspectiva del alumno, ¿no? En cómo piensa, actúa, socializa, yo creo que de ahí parte, ¿no? El que el alumno también adquiera conocimientos, pues, sólidos, que sean específicos, muy significativos para el desarrollo, ahora sí que personal y académico. Muy bien, muchas gracias. Maestra Normaide, ¿qué le parece? ¿Qué le parece el pensamiento
de Paulo Freire, ¿cómo ve la nueva escuela mexicana? ¿Sí hay esta conexión? ¿O será que solamente decimos y citamos a Paulo Freire, pero es algo diferente? ¿En qué sí se parece, qué sí toma y qué considera usted que no toma del pensamiento de Paulo Freire? Pues primero ahí yo vi algunas ideas y en la obra también me parece fundamental en la obra de Freire en general, esta crítica que hace a la pedagogía como autoritaria, que solo los contenidos, y me interesa desde el punto de vista de lo que lo hace, que intenta romper con las relaciones de poder autoritarias, de poder en el que yo soy el que enseño y tú eres el que aprendes, yo sé todo, tú no sabes nada. Y el concepto que desarrolla de la educación bancaria es muy claro y me parece que rompe de verdad, o sea, como expone esta educación justamente y los contenidos, ¿no? ¿A qué sirven? ¿A qué fines sirven? ¿Con quién los profesores tenemos que estar conscientes de que la educación que estamos en la que estamos participando, digamos, qué fines lleva? Y con la nueva escuela mexicana, bueno, yo no la he visto justamente ahora en la maestría, ha sido una buena manera o sea, y una manera también de descubrirla, porque yo no hago parte de la escuela formal, pero sí creo que sobre todo lo hace desde la relación que tiene es con la construcción del conocimiento a partir de lo social y del entorno, de conocer esa realidad, ¿no? Y convertirla en una lectura crítica, darle una lectura crítica a la realidad que tenemos y también, pues, de hacer como prácticas como más, sí, como más democráticas, como que en la que también los estudiantes también se involucran, pues, y nos van también hasta cierto punto guiando a los profesores para dónde vamos. Em, y pues también es la responsabilidad que da a los profesores y la autonomía que tiene que haber, que ya no puede ser este programa que nos envían desde la capital y que así se hacía, ¿no? Que es como no había nada, absolutamente ningún elemento que conectara realmente con el entorno. Se hacía todo de manera, pues así, sentado, ¿no? En una mesa y todo muy, sí, no conectado, muy abstracto, no reflejaba una experiencia concreta. Claro, claro. Esto que usted comenta es muy importante porque es un cambio que se está viviendo en la educación de nuestro país. Y es un cambio que, debo decirlo, ha sido complejo, de repente muy valorado, de repente también criticado, porque durante muchos años creo que los docentes buscábamos tener la posibilidad de poder determinar más lo que pasa en el salón de clase, de poder atender las necesidades reales que tienen nuestros estudiantes. Y la nueva escuela mexicana nos ha permitido esta propuesta. Solo que probablemente el cambio seguramente ha venido de manera abrupta y de repente parecía que las maestras y los maestros no estábamos suficientemente preparados. Nos ha costado poder identificar esos problemas, poder proponer, poder hacer propuestas desde nosotros para poder atender las necesidades de nuestros estudiantes. Y todavía en el sector educativo se sigue considerando a personas, a docentes, que aún esperan que el Estado les diga qué hacer y cómo hacer. Entonces, no hacemos una crítica sobre ello, pero sí nos damos cuenta que siempre hay retos importantes. Siempre hay retos importantes
a la hora de implementar un modelo pedagógico. Y habrá que decirlo, el propio Paulo Freire lo vivió, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos ver en las primeras obras. Las primeras obras de Paulo Freire, me atrevería yo a llamarles que son ciertas obras muy exigentes sobre los gobiernos, sobre el sistema educativo. Mientras que el Paulo Freire, que después es funcionario, que después tiene esa posibilidad que muy pocos de los grandes educadores han tenido, debo decirlo, porque son muy pocos los educadores que tienen la posibilidad de proponer un modelo, de hacer una crítica al sistema educativo y después formar parte o ser líderes de ese sistema y entonces sí, proponer aquellos cambios que en su crítica consideraron. No siempre resulta favorable y creo que Paulo Freire lo vivió. Creo que Paulo Freire redescubrió que transformar el modelo educativo brasileño era una tarea muy difícil. Y bueno, en nuestro país, y esto lo digo a un modo de revalorar un poco la historia de la educación en nuestro país, porque nosotros tuvimos a José Vasconcelos, quien probablemente pudo llevar una dirección aún más exitosa, y lo digo con un profundo respeto, y probablemente esto sea punto de crítica, pero considero que llevó una función aún más exitosa como funcionario público que el propio Paulo Freire. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cómo el proceso de la implementación de un modelo educativo es una tarea compleja. Muy bien. ¿Alguien más desea abundar sobre este punto o continuamos? Pues a mí solamente yo ahora que la maestría que he estado leyendo mucho más también sobre Freire y sus obras, a mí me hace mucho eco en la educación no formal, porque justamente la educación no formal siempre se basa, no se sigue un modelo pedagógico, sino siempre se busca la situación en la que está y cómo puede incidir, ¿no? El programa educativo Claro. que se tiene que realizar. Y su pensamiento para eso es fundamental porque la realidad, digamos, concreta y también buscar esa construcción de la educación de manera colectiva del conocimiento, la participación social y que sirva como inserción, que la educación es como inserción social, movilidad, o sea, su obra está súper vigente, su obra se queda muy vigente, resulta todavía actual, aunque hay críticas, cierto, que pues, aunque su obra se queda vigente, también los tiempos han cambiado. O sea, los Claro. tiempos y ciertos pensamientos, pero a mí para la educación no formal es como un pilar, porque además también él hizo mucho sobre alfabetización, sobre participación y alfabetización de adultos, no solamente de niños, y desde el punto de vista social sí, es una figura muy importante. Claro, esta parte que usted comenta es muy adecuada porque Paulo Freire tiene este gran acercamiento no solamente con la educación formal, sino también con la educación informal. Este programa de alfabetización que es sumamente exitoso también en Brasil. Y claro, es un autor vigente y es un autor del cual hay muchísimo que aprender.
la razón por la que vimos este breve documental es porque justamente el modelo de educación crítica, el modelo pedagógico crítico, concuerda en gran medida con la propuesta pedagógica que el propio Paulo Freire hace, ¿no? Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho sus participaciones, sus comentarios. Hemos entonces hablado del modelo histórico-cultural, del modelo de la pedagogía crítica, pero entonces, en cualquier modelo, y aquí sí lo decimos, en cualquier modelo educativo, en cualquier modelo pedagógico, siempre surge la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos construir el aprendizaje? ¿O cómo podemos ayudar a la construcción del aprendizaje? ¿Cuáles son, pues, los procesos pedagógicos necesarios para la construcción del aprendizaje? Bueno, vamos entonces a hablar un poquito sobre ello para tratar de ir cerrando con algunas ideas. A ver, les agradezco mucho. Si me confirman, si se puede ver ahí. Sí, doctor. Excelente. Bueno, entonces lo primero que habrá que decir es entender el término. ¿A qué nos referimos? Con procesos pedagógicos para la construcción de aprendizajes. Pues nos referimos justamente al conjunto de procesos que realiza el docente para mediar el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, esta propuesta de analizar los procesos, ¿sí? De analizar los procesos, nos permite entonces cuestionarnos sobre qué acciones, qué procedimientos, qué procesos debemos de realizar las maestras y los maestros para lograr que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes. Y bueno, hay varias propuestas, pero estos procesos pedagógicos para la construcción de aprendizaje aparecen en varios autores, pero yo tomaré como base aquella propuesta realizada por Jeremy Bruna, que involucra varios elementos y que hoy en día muchos modelos educativos toman como punto de referencia, particularmente la nueva escuela mexicana, particularmente el modelo anterior, el modelo de los aprendizajes clave, también tomaba como punto de referencia, que es considerar el aprendizaje por espiral. Y vean que inclusive el diagrama que ponemos en esta diapositiva es justamente este aprendizaje por espiral, ¿sí? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el punto de partida? La motivación. La motivación es el punto de partida. Y esa motivación desde distintas perspectivas. Una perspectiva, porque puede ser intrínseca, puede ser algo que per se ya sea de interés para el estudiante. Ya el estudiante se sienta atraído por esa temática, porque es un problema que está ligado a sus necesidades, que está ligado a su realidad. Desde luego, también puede ser una motivación que provenga del exterior en estos últimos elementos que mencionaba, que sea una problemática que surja en su comunidad, en su realidad, en su escuela, en su familia. Entonces, la motivación se convierte en un elemento esencial, central para el desarrollo de la práctica.
no solo la motivación, sino que además de la motivación, lo que nos dice Brunner es que hay que considerar también la recuperación de saberes previos, ¿sí? La recuperación de los saberes que poseen los estudiantes, que poseen la comunidad y que, por cierto, en este último punto que estoy citando tiene mucho que ver con esta idea de la recuperación de nuestros saberes ligados a lo social, ligados a nuestra cultura, ligados a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, que forma parte de la propuesta de la nueva escuela mexicana. Pero además de eso, además de la motivación, además de la recuperación de saberes previos, es necesaria la generación de un conflicto cognitivo, ¿sí? Ese conflicto cognitivo que surge de enfrentarnos a una nueva situación, de enfrentarnos a un problema, de redefinir algo que creíamos que ya conocíamos, ¿sí? Así es como surge el conflicto cognitivo, ¿sí? Un conflicto cognitivo que va a ser, como lo dice Piaget, el medio, como lo dice tanto Piaget como también lo dice Vygotsky, que va a ser justamente el medio que nos va a permitir la construcción del conocimiento, ¿sí? La construcción del conocimiento. Para de ahí pasar a, una vez que hemos logrado aprender, una vez que hemos logrado el entendimiento, como decía Santo Tomás de Aquino, pues entonces vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar eso que conocemos, vamos a aplicar eso que hemos aprendido. Vamos a hacer un recuento de lo aprendido. Una reflexión sobre cómo aprendimos, sobre qué aprendimos, sobre cómo aprendemos mejor, que es justamente este proceso de metacognición. Aprender, ¿sí? Para llegar finalmente a un proceso de transferencia, ¿sí? Enfrentamos nuevas situaciones en distintos momentos y nos damos cuenta que esas nuevas situaciones en realidad se parecen mucho a las que ya hemos vivido o que podemos utilizar herramientas semejantes a las que nosotros ya hemos utilizado. Entonces, esta es una forma en la cual podemos hablar de la construcción de los aprendizajes. Esta es una forma justamente de ver esta construcción de los aprendizajes. Y esta idea más o menos global, que aparece en la obra de Brunner, es una idea que empezamos a ver un poco más permanente en diversos modelos educativos. En el entendido en que hemos hablado al menos de 5 modelos pedagógicos distintos. Yo llamaría que estos modelos pedagógicos tienden a ser elementales, pero los modelos que crean las universidades, los modelos que crean los países, las entidades federativas en algunos casos, tienden a ser modelos que no necesariamente siguen una única visión. A veces poseemos modelos que pueden ser inclusive contradictorios o que tienen una gran diversidad de maneras de comprender los elementos básicos del modelo pedagógico. Entonces, en cierta medida, podemos decir que un modelo como la nueva escuela mexicana es un modelo que no es solamente un modelo crítico, aunque podríamos decir que la base de su propuesta es muy semejante a la de un modelo crítico, pero que al mismo tiempo también es un modelo histórico cultural. O podríamos hablar del modelo de los aprendizajes claves, que al mismo tiempo es un modelo que por una parte es desarrollista,
pero por otra parte buscaba ser un modelo pedagógico activo. Y entonces así podemos ver cómo los modelos pedagógicos, los nuevos modelos pedagógicos en realidad se van redefiniendo en base a anteriores modelos o en base a nuevas maneras de comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos revisado el día de hoy? ¿No? ¿Me preguntas? No, creo que no. Muy bien. No, Bueno, profe. entonces, vamos a llevarnos entonces una tarea que va a ser el trabajo final del seminario, con lo que cerramos este seminario. Y esta tarea va a ser una tabla que nos permita diferenciar, que nos permita usar esta palabra, categorizar los modelos educativos mexicanos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio colaborativo. Voy a permitirme abrir un documento colaborativo, un momento. Y en este documento colaborativo, a ver, recordemos, ¿cuáles son los elementos que debe tener? A ver, vamos a insertar una tabla. Y voy a permitirme tomar. A ver si. ¿Cuáles son los elementos del modelo? Los elementos de un modelo pedagógico. Y recordemos que tenemos el centro. ¿Qué es el centro del modelo pedagógico? Es justamente la definición del ser humano, De de la educación, de sociedad, cultura. de la cultura y de la educación. Sí, de la educación misma. Ahí está el centro. Después comentamos que además de este modelo tenemos los sujetos de educación. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos de educación? Pues aquí lo vamos a decir así, los sujetos de educación los centramos directamente en dos figuras. Son las maestras, los maestros y los alumnos. Ahí tenemos el segundo elemento. Tercer elemento, el propósito, ¿verdad? El propósito. Cuarto elemento, el contenido, los contenidos. ¿Sí? Contenidos. Después tenemos la secuenciación. Después tenemos el contexto. Ya me está faltando, aquí me faltaron renglones. Pues tenemos el método, ¿verdad? Los recursos y la evaluación. Tenemos los recursos, vamos a agregar otra fila más hacia abajo. Los recursos. Y la evaluación. Ahí está. A ver, entonces, voy a permitirme compartir esta tabla. Les agradezco mucho. Si me indican, si ya todos lo pueden ver.
¿Ya todos lo ven? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Y entonces de este lado vamos a escribir el nombre de cada uno de nuestros participantes de clase. No sé, Carlos, Bianca, Norma, Dulce, Karina, Aileen. Ajá. perdón, Aileen también, ¿no? Es nuestra Aileen, compañera. ajá, vamos a poner otra columna, a ver si escribí bien Aileen, ahí está. Creo que ya somos todos, ¿verdad? Sí. Creo que somos todos, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces, vamos a comenzar. Carlos, ajá, por el modelo 2018. Perdón, dice 28, 2018. ¿Sí? ¿Cuál es este modelo? El modelo de la nueva escuela mexicana. ¿Sí, maestro Carlos? Sí. Después tenemos el modelo creo que es 2016, que se llamaba Aprendizajes Clave. ¿Sí? De hecho, a lo mejor es más fácil encontrar esto poniendo el nombre del presidente. Ya ven que hay un modelo cada presidente, con excepción de ahora que se dio continuidad. Entonces, este es el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Bianca nos hablaría del modelo de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Norma nos hablaría del modelo que fue antes que Enrique, que es el modelo de Felipe Calderón, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. ¿Ah? Dulce nos hablaría del modelo de Vicente Fox. Karina nos hablaría del modelo de Ernesto Zedillo. Y Aileen nos hablaría del modelo de Carlos Salinas. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a revisar esos documentos. Todavía Carlos, Bianca y Norma van a tener documentos muy a la mano. Ya lo de Dulce, Karina y Aileen, de repente hay menos documentos por el paso al tiempo, pero vamos a rescatar esos documentos y vamos a tratar de identificar los elementos de ese modelo pedagógico, ¿sí? ¿Cuál es su visión del ser humano, su sociedad, su cultura, su educación, cómo lo definen? ¿Cómo definen sus sujetos de educación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo están organizados los contenidos? ¿Cuáles son la manera de organizar las secuencias? Es decir, los contenidos. ¿Cuáles son los contextos que se consideran? ¿Cuáles son las metodologías para enseñar, para aprender? ¿Cuáles son los recursos con los que se cuenta y de qué manera se evalúan los procesos? ¿Sí? ¿Se entiende bien este ejercicio? Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. vamos, perfecto, vamos entonces debo de guardarlo, ¿verdad? Vamos a guardarlo. Crear una copia. Sí. Pues vamos a llamarle categorización de los modelos pedagógicos.
Ah, crear una copia. Ah, no. Algo estoy haciendo. No, creo que no era esto. No era esto lo que tenía que hacer. Tenía que darle compartir elementos de un modelo pedagógico. Ahí está bien. Y lo vamos a compartir con ustedes, asumiendo que cualquier persona que tenga el link pueda editarlo. Aquí solamente pediré que sean muy respetuosos y que nadie vaya por ninguna razón a borrar lo que otro compañero escriba. Ahí está. Sí, este es el trabajo final. Lo hemos compartido en el grupo de WhatsApp. Y entonces, bueno, yo invitaría a que todos ustedes pudieran hacer este análisis. El próximo seminario, como hemos anunciado a través de los grupos de WhatsApp, inicia el 22, perdón, no el 22, porque nosotros trabajamos los viernes. Entonces inicia el 21 de noviembre. Entonces les pediré a todos que a más tardar la fecha límite sea el día 20 de noviembre. ¿Sí? Tenemos hasta el 20 de noviembre para subir, terminar el análisis y subirlo a nuestro documento compartido. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el trabajo final? No, profe. ¿No? ¿Es muy claro? Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas y no hay preguntas, yo agradezco muchísimo su trabajo. Ha sido, como siempre, un gran placer saludarlos, poder platicar con ustedes. Y deseo que tengan una excelente noche. Nos vemos el día 22 de noviembre para presentar a su nuevo profesor en el último módulo de este cuatrimestre. Así que tengan una maravillosa noche y un gran placer saludarlos. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente, bonita noche. Muchas gracias. Gracias. Muy bonita noche. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buena noche. Muy buena noche. Hasta luego.